Cuando un varón está privado de libertad, siempre hay una mamá, una esposa, una compañera, una hermana que lo va a visitar. En el caso de las mujeres son mucho más abandonadas. Y bueno, y ahí la fe que empecé a tener porque veía las cosas que hacía Dios en otras vidas. Dios es un Dios que Él no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos de la misma forma. Las cárceles de mujeres reciben más visitas de congregaciones religiosas que las de hombres, a pesar de ser menos del 10% de la población carcelaria. ¿Qué ven las iglesias en las cárceles de mujeres? ¿Cómo es el vínculo iglesia-estado en el sistema penitenciario? ¿Cómo entra en juego el mandato social del ser mujer? Todas estas preguntas son tratadas en la investigación de nuestra invitada. Hoy, en La Madeja, entrevistamos a Camila Ciñago por su investigación En sus manos. Hola Camila, bienvenida a los estudios de la Facultad de Información y Comunicación y gracias por venir a conversar a La Madeja con nosotras. Por favor, es un gusto estar en mi casa de estudios. Bien, muchas gracias. Primero que nada, preguntarte, ¿cómo llegaste a tratar el tema de tu investigación? La tenemos acá, sabemos que fue tu trabajo final de grado y que bueno, aborda el cruce entre los temas de religión, cárceles y mujeres. ¿Cómo llegaste a este tema y por qué decidiste tratarlo? Bien, creo que todo se remonta primero a 2018, que de hecho en una materia de acá de la FIC, en Periodismo de Investigación, asistí a la Unidad 4, Santiago Vázquez, y en ese momento un poco se comentaba sobre las iglesias, ¿no? De hecho, era como, yo decía en la tesis, como que había un paisaje poco cotidiano. Llegaban mujeres vestidas de rosado o mujeres con polleras hasta el piso o de repente varones del traje, que no es común verlo. Entonces ahí se me generó una incógnita, ¿sí? ¿Qué está pasando con las iglesias acá? El Instituto Nacional de Rehabilitación me proporcionó datos de cuántas iglesias asistían a todas las cárceles del país. Y en ese sentido, bueno, a partir de ahí, lo que sucedió fue que me llamó la atención el dato específico de que la cárcel de mujeres y la cárcel de mujeres con hijos era la que recibía más iglesias y que si se las compara con la cantidad de población carcelaria que tienen las cárceles de varones, es notoriamente menor. Entonces, bueno, eso me siguió quedando ahí en el tintero. Al año siguiente, en el semanario Brecha, pude asistir a la Unidad 5, presenciar el culto de la Iglesia Universal y de confraternidad carcelaria, y allí surgió algo un poco más que fue, bueno, la Iglesia Universal realiza donaciones a la cárcel de mujeres, ¿no? Allí hubo, si se quiere, un abordaje un poco más cercano, pero me seguía quedando, bueno, la incógnita de qué pasa a nivel general, ¿no? A nivel país, con estos datos de que, bueno, más iglesias van a las cárceles en las que habitan mujeres. Fue entonces que, bueno, ahí se me abrió como un portal para llegar a trabajarlo en mi trabajo de grado. Además, también, paralelamente, a través de búsquedas documentales y de ponerme a buscar, bueno, esto ya se ha estudiado, qué es lo que está pasando con este tema, habían pocas notas periodísticas, había un abordaje también poco en cuanto al académico. Sí estaba la historiadora, por ejemplo, Graciela Saprissa, que lo había abordado más el papel, bueno, de las monjas del Buen Pastor en el siglo XX. Néstor da Costa, el sociólogo, también había abordado un poco con foco en la Unidad 4, ¿sí? En la cárcel de varones, pero seguía faltando esto que también Saprissa dice, la mirada en la reclusión de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí se silvanaron un montón de cosas que me hicieron focalizar esto y bueno, me pareció importante justamente visibilizar algo que de cierta forma estaba un poco invisibilizado. Ahí mencionaste bien que las iglesias van más a las cárceles de mujeres en comparación a las cárceles de los hombres, si vemos la población. Capaz que nos puedes contar por qué esto sucede.
Sí, creo que es una de las preguntas más difíciles, o sea, que es una respuesta que quizás quien lea la investigación puede sacar conclusiones distintas, ¿sí? Pero sí hay algunos factores que, conversando con las distintas fuentes que entrevisté para la investigación, se pueden denotar, en el sentido de que, bueno, hay un hecho, por un lado, o sea, el foco está en las privadas de libertad y en las iglesias, ¿no? La privada de libertad recibe, las mujeres, menos visitas que lo que reciben los varones. ¿Qué pasa con eso? Las visitas proporcionan gran parte de necesidades básicas insatisfechas que el Estado no las cubre, ¿sí? O sea, cosas alimenticias o cosas de higiene. Las iglesias cubren eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué eso puede hacer que las cárceles de mujeres reciban más, ¿no?, que los varones, o que haya una necesidad mayor? Porque, bueno, también las mujeres dentro de la cárcel continúan cumpliendo el mandato de la maternidad. Entonces también eso hace que, bueno, que necesiten más quizás que los varones de esas donaciones que brindan las iglesias. Pero por otro lado, y algo también muy importante que me decían las distintas académicas e incluso Paula Lacaño, que es la directora de género del INR, y es que la mujer privada de libertad rompe un estereotipo de género, ¿no?, con lo que se supone que es el deber ser mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? La mujer siente culpa, por ende busca en las iglesias un cierto perdón. Hay bastante evidencia y trabajos a nivel académico de que, bueno, de que las mujeres rompieron con un estereotipo de género, de buena esposa, buena madre, madre presente. Cuando cometen un delito es como más dura la sociedad respecto de las mujeres porque rompieron esto, ¿no? Las penas son más duras en muchos casos. Y bueno, creo que el espacio de trabajar la fe, la espiritualidad, hay un vacío institucional, no trabajamos a nivel del INR con la espiritualidad ni con la fe. Puede haber alguna actividad socioeducativa que tenga que ver un poco con, bueno, cómo nos sentimos, con los sentimientos, pero no específicamente con eso. Entonces, me parece que hay un poco de eso, de necesidad de las mujeres de poder conversar sus temas, de tener un espacio de contención, trabajar esa fe, y también un poco, yo creo que está el tema de la culpa. Las mujeres se culpan mucho cuando están privadas de libertad, que no están presentes con sus hijos, siguen desde la cárcel pendientes de lo que son las trayectorias de vida de sus hijos, hablan mucho por teléfono, hay muchas ansiedades, demandas, y creo que también la iglesia y las congregaciones religiosas aportan un poco en ese sentido a esa contención que necesitan las mujeres. La cárcel de mujeres en particular, creo que lo que se puede ver sobre todo es que hay una gran falta de actividades, de oportunidades laborales, educativas. Por ende, las mujeres están mucho tiempo dentro de las celdas. Hay necesidades básicas insatisfechas, es decir, el Estado no proporciona lo suficiente para realmente poder tener una condición saludable. Y bueno, y a nivel de infraestructura también, ¿no? O sea, es algo que hay dificultades. Y que justamente es uno de los papeles que cumplen las iglesias que están allí. Y sobre la presencia de las iglesias en las cárceles, bueno, mencionabas que se da como un panorama variado dentro de las cárceles. ¿Cómo son las actividades que realizan? En este foco que yo puse, bueno, se puede ver que, por ejemplo, la Iglesia Católica de repente tiene más flexibilidad para llegar, y de repente si hay una necesidad de conversar, se conversa más, hay una mayor escucha, pero bueno, también se lee la Biblia, ¿no?, el Evangelio del domingo. Por otro lado, la Iglesia Universal es muy de hacer más cultos con más gente, se hacen en salas o a veces, bueno, van mismo celda por celda, y allí también, ¿no?, se lee la Biblia. También hay guitarreadas, o particularmente la Iglesia Universal, a mí algo que me llamó la atención es que muchas veces, bueno, se ponen parlantes enormes con música a todo volumen y suenan cumbias, pero con letras de iglesias, ¿no? Pero por otro lado también cabe destacar que hay otras iglesias o congregaciones que son un poco más estrictas de cierta forma y plantean incluso evaluaciones, ¿no? Por ejemplo,
Confraternidad Carcelaria, que lleva 2 programas adelante, en el que, bueno, hay asistencia, o sea, si faltás te ponen la falta, en el que eso, llevan adelante programas y pruebas que el estudiante, la estudiante, tiene que aprobar estas cosas, ¿no? Los testigos de Jehová tienen un formato de cierta forma similar y tienen un cronograma y tienen ejes temáticos a desarrollar. Siempre todo esto, obviamente, basado en la Biblia o en sus creencias, ¿no? Que eso también es una particularidad que arrojaba la investigación, y es que, por ejemplo, los testigos de Jehová, justamente por este formato que de repente puede ser más educativo, pero que sigue basándose en la Biblia, entró no por el área religiosa, o sea, no por el área eclesiástica, sino por el área educativa. Allí se hace una oración entre todos juntos, donde se pide, bueno, para que Dios abogue también por la causa de ellos, para que Dios coloque gracia ante las autoridades, no solamente del establecimiento carcelario, sino también ante los abogados, ante el juez de la causa. Y a lo largo de estos años hemos tratado con muchísimas personas que, enseñándoles a orar, enseñándoles a ayunar, enseñándoles a que ellos se metan de lleno en lo que es la palabra de Dios y confíen en Él, hemos podido ver cómo han recibido una libertad en forma anticipada. Tenían 2 cursos ellos, que ahora en este momento no me acuerdo bien el nombre, pero también trataban mucho de la cárcel, cuántos habían salido de ese lugar que a veces tenían cadena perpetua o contaban de otras cárceles de otros países, ¿no? Y bueno, y ahí la fe que empecé a tener, porque veía las cosas que hacía Dios en otras vidas, y ahí donde empiezo a conocer un poco y a acercarme, y que crece mi fe, y decidí venir acá después de salir en libertad, ¿no? Vos en tu tesis hiciste, dentro del trabajo, ¿no?, de investigación, pedidos de acceso a la información. Entiendo que hiciste uno para el Ministerio del Interior con el tema de las donaciones o la inversión de las iglesias en las cárceles. ¿Qué descubriste sobre esto, no? Sí, hice 2 pedidos de acceso a la información, pero uno, la respuesta no entró para la tesis. En ambos me demoraban bastante en responder, que eso luego capaz hablaremos un poco de bueno, lo que muestra también eso. De esos datos, quizás las conclusiones más grandes es que, bueno, fueron 20 y algo de iglesias que donaron todo tipo de donaciones desde el 2000 hasta el 2021, que fueron los datos que yo pedí, aunque habían algunos años que no estaban del todo especificados. Y de todos esos años y de todas esas iglesias que donaron, las cárceles que recibieron más donaciones fueron la cárcel de mujeres en primer lugar y la cárcel de mujeres, de madres con hijos e hijas en segundo lugar. De todas las cárceles fueron 6 las que recibieron donaciones y 4 de esas cárceles habitaban mujeres, ¿sí? Por otro lado, las iglesias que más realizaron donaciones fueron la Iglesia Católica y la Iglesia Universal. Ahora, si bien en los datos se muestra que la Iglesia Católica donó un poco más que la Iglesia Universal, las donaciones que se mostraban, por lo pronto en los datos, ¿no?, porque después a veces en las palabras hay algunas cosas que difieren, son distintas cosas. Es decir, la Iglesia Universal donaba cosas, la mayor donación era, por ejemplo, puertas, inodoros, lavarropas, cosas grandes, ¿no?, que digamos, bueno, pintura un montón. La Iglesia Católica era más, bueno, relacionado con la ropa, algunas cosas de alimentación también, aunque sí también tenía registrado algunas donaciones de, por ejemplo, computadoras, ¿no? Pero algo, por ejemplo, que no entra en los registros es que la Iglesia Universal cada vez que va, según la pastora con la que conversé, dona 120 kits de alimentación.
Por ejemplo, nuestro ministerio realiza mucha obra social. Nosotros repartimos canastas de alimento entre aquellos familiares de los PPLs que lo necesitan. Repartimos también canastas de alimentos cuando ellos recuperan su libertad y vemos que realmente asisten a los cultos, que vemos que, bueno, que es algo que no es solo por un interés en lo material, en lo físico, sino que hay un interés por continuar con aquellos que ellos aprendieron. Esto tiene que ver un poco tal vez con una de tus hipótesis en la investigación, que era como una especie de 3 ejes porque buscar el razonamiento de por qué las iglesias van a las cárceles, las razones por las que las privadas de libertad asisten o no a las actividades y las razones del Estado para permitir el ingreso de las iglesias. Yo creo que acá hay un hilo conductor de los 3 actores y actoras y es la necesidad, ¿no? O sea, una necesidad que se nutre de carencias y que justamente hace ver que de repente algo que es opcional como el asistir a la iglesia o, porque eso no es obligatorio, ¿no? Es una opción dentro de todas las que hay dentro de las cárceles, o bueno, el permitir a las iglesias se vea como algo obligatorio, que sea como la única salida aparente. No sé si respondo un poco a tu pregunta, quizás algo que sí me mencionaban desde las iglesias, que no lo comentamos antes, es que muchos van ahí porque pasaron por la misma situación, otros porque lo sienten como una obligación el ir y estar allí con las mujeres o con los privados de libertad. Y por otro lado, algo que también se mencionaba desde el Estado, o sea, desde las autoridades con las que conversé, es que hay una necesidad y por tanto cualquier tipo de ayuda es recibida. La persona se siente sola, se siente frustrada, la persona también se siente, como te puedo decir, con remordimiento por lo que hizo y quiere un cambio en su vida. Hay gente que radicalmente te dice, no quiero vivir más así, de esta manera. Perdí mi familia, perdí mis hijos, estoy acá, no tengo amigos. Entonces quieren una reversa en su vida. Porque creo que fue lo que me ayudó a que mis hijos estuvieran bien, mi fe, ¿no?, que tuve en ese momento de estar adentro de una cárcel sola, la fe de pedirle a Dios que mis hijos no fueran perdidos por un camino de drogadicciones, de que anduvieran robando, los malas juntas. Creo que Dios estuvo siempre escuchando mis oraciones, que cuando salí de la cárcel mis hijos no robaban. Si bien pasaron todos esos procesos cuando yo no estuve, cuando salí, Dios me dejó los hijos que había dejado hacía 2 años atrás, sanos, sin drogarse. Queríamos consultarte también cómo es la relación con la perspectiva de género que tienen las iglesias en las cárceles y cómo esto también se relaciona con una cosa que mencionás en la tesis, que es, bueno, la convivencia de las personas trans y las actividades de las iglesias o las creencias de las iglesias en eso de los roles de género. Algo que me dijo mismo Paula Lacaño fue que, bueno, en una actividad del 8 de marzo en la cárcel de mujeres, desde género del INR se estaban realizando actividades con respecto al feminismo, con los derechos avanzados, y por otro lado, bueno, había otra iglesia que asumo por las narraciones y por luego lo que me comentó la propia pastora, que era de la Iglesia Universal, de que, bueno, realizaban actividades de belleza, ¿no? Esto de, bueno, de peinarse, de ponerse linda, que no es que esté mal, simplemente que se relaciona con la construcción de género, ¿no? Lo que se supone que es el ser mujer. Esto se evidencia también en otras cosas, como en esto del corregir, de cierta forma, ¿no? Pero quizás sí más yendo a las mujeres trans en particular y a la población trans, yo lo que decía allí es que no hay una conversión a la fuerza, ¿no? Porque no la hay, pero sí la hay a través de la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, algo que me mencionaban particularmente, esto más yendo a los pentecostales y neopentecostales, ¿sí? O sea, la Iglesia Católica con fraternidad carcelaria
no me mencionaban esta mirada, ¿sí? Pero sí la Iglesia Universal, bueno, sí los testigos de Jehová también, sí Dios es amor. Por ejemplo, algo que me mencionaba una de las que conversé de las testigos de Jehová, es que, bueno, en la Biblia la homosexualidad está condenada y eso se brinda en las clases que imparten, ¿sí? Eso ya de cierta forma condiciona a la privada de libertad que está escuchando. Pero por otro lado, otro ejemplo también así como más vívido, fue que la pastora de la Iglesia Universal me mencionó que, bueno, que ellos, esto es algo que decían todos, ¿no? Todos aceptamos a todos y a todas, ¿sí? Como son. Ahora, en un momento ella me dice como que una de las privadas de libertad, que las mujeres trans que salió del módulo en el que estaba, en la unidad 4, volvió a ser normal. ¿Cómo volvió a ser normal? Porque volvió a vestirse como varón, ¿sí? Entonces, ella no me dijo explícitamente que no se aceptaban a esas personas, pero sí que lo normal era que vuelva a corresponder con su propio sexo. Dios es un Dios que Él no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos de la misma forma. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para marcar una diferencia entre la persona trans? Por supuesto que no. Nosotros lo miramos de la misma forma que miramos a las demás personas y le hablamos con el mismo amor, con el mismo cariño. Nosotros no controlamos los contenidos que llevan las congregaciones religiosas, que eso también a veces genera una tensión. Por ejemplo, yo que trabajo en la parte de género, recuerdo, por ejemplo, una situación que pasó con un varón trans privado de libertad, que me llegó a comentar que no me acuerdo bien de qué organización religiosa, lo quería como curar o lo quería salir de su identidad de género, y en realidad yo ahí quería que la persona denunciara, pero ya no estaba dispuesta a denunciar, y bueno, trabajamos un poco con esto de cuál es el límite institucional, la ley de identidad de género, que ella puede expresar su identidad como se autopercibe, y un poco trabajar en esos conceptos, pero a veces esa tensión existe con el tema de las religiones. En tu tesis das cuenta de que las autoridades a las que consultaste no tenían conocimiento de que un espacio que había reconstruido la Iglesia Universal en la unidad número 5 en realidad funcionaba como un templo propio de la Iglesia Universal y no como tal vez un espacio común de las distintas iglesias. Esto es una información relevante que surgió de tu investigación y habla un poco de lo que es el control del Estado en las cárceles y bueno, sobre el tema de las iglesias. ¿Lo consideras uno de tus principales hallazgos? No sé si será el principal hallazgo, pero sí creo que dice mucha cosa, ¿no? O sea, algo que también se demuestra en la investigación es que una vez que las iglesias son habilitadas a partir del protocolo para la atención religiosa, no hay un mayor control del Estado una vez que entran, ¿no? Rejas adentro, como yo pongo ahí. Es decir, lo que sucede ahí adentro mucho no se sabe, ¿no? Y de hecho, bueno, esto que tú mencionás, yo lo hablé tanto con Paula Lacaño como con el director del INR, Luis Mendoza, y ambos desconocían que en la unidad 5, la cárcel de mujeres, había un templo de la Iglesia Universal, que estaba con candado y que entraba hacia adentro, tenía 2 baños y estaba perfectamente en condiciones, ¿no? Y que es algo que incluso desentona con el resto de la cárcel. Entonces sí creo que dice mucho. Para terminar, bueno, pedirte, capaz que preguntarte, ¿qué balance haces de tu trabajo de investigación? Sabemos que el trabajo de investigación la mayor parte fue en pandemia, significó capaz una dificultad mayor. ¿Cómo valoras tu trabajo? Sin duda la pandemia jugó un rol importante en cuanto a piedras, porque fue dificultoso ingresar a las unidades. O sea, mi intención desde un principio siempre fue asistir a todas las unidades del país en las que habitan mujeres y finalmente pude asistir solo a la unidad 5, ¿sí? Y a pocos días antes de casi que se me termine el cierre de la entrega de la tesis, creo que sí, por ahí. Fue dificultoso en ese sentido, fue dificultoso porque
también antes en realidad era más sencillo de cierta forma ingresar a las unidades, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un proyecto de la universidad. También ahí se denotó algunas, en la comunicación del propio INR y del Ministerio del Interior, derivaciones a distintos lados porque no se sabía muy bien con quién iba derivada mi solicitud. Pero bueno, eso, me cuesta como valorar yo misma mi propio trabajo, pero sí creo que algo que destaco y que me parece importante es visibilizar algo que de repente no se sabía tanto y siempre me parece importante también el foco justamente en el género y en las desigualdades de género, ¿no? Por tanto, eso lo valoro positivamente, de que pueda haber un piso ahí sumado a todo lo que han hecho los demás, bueno, historiadores, académicos e investigaciones y que está abierto de mil formas a seguirlo investigando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Camila, por estar acá en la FIC y también por ser parte de La Madeja. Muchas gracias a ustedes.